Perdón que no había puesto a grabar la clase. Entonces, en ese sentido, es bien interesante porque nosotros directamente como tal estamos estudiando a otro ser humano. Y por lo tanto, esa es una dificultad, porque el ser humano es cambiante, dijimos, y ahora lo que para mí, por ejemplo, lo que para mí en este momento es bueno, ya en unos minutos para otras personas o para mí mismo, puede ser malo. Entonces, en este momento yo puedo decir sí, pero al ratito puedo decir no directamente como tal. Entonces, eso son bien cosas importantes que ustedes tienen que saberla, ¿verdad? Y que tienen que también manejarlo, y para eso nos sirvió prácticamente en la que es la parte de la unidad número uno. Voy a pedir un favor no sé, Blanca Luz, pero es que me hizo la vez pasada el favor de estarme dando los permisos. Buenas tardes, licenciado. Disculpe Buenas tardes. disculpe la tardanza, Perfecto. pero Bueno, aquí bienvenido, no se me preocupe. hago presente. Bienvenido, Disculpe gracias. interrumpirlo por si estaba haciendo algo. No se preocupe, no se preocupe. Gracias por estar con nosotros aquí. Vaya, entonces, decía, eso es bien interesante, que hacer hincapié en que la unidad número uno prácticamente esa era como la base teórica de las ciencias sociales, ¿verdad? Saber que hay disciplinas que nos van a ayudar a entender los problemas que tenemos, y que todos los problemas que tenemos que comprenderlos, ¿verdad? Yo decía a mis estudiantes del sistema regular hace poco que estábamos hablando un poquito sobre el régimen de excepción, y le decía, es que es una realidad que tenemos que saber, pero esa realidad tiene un carácter económico, tiene un carácter político, tiene un carácter social, y si solo así lo podemos entender el porqué de esta situación. Pero muchas veces hacemos nosotros los comentarios de manera parcial, o hacemos análisis de manera parcial nosotros. Entonces, en ese sentido, lo más importante es que no perdamos de vista que todo lo que sucede en nuestro país, todo lo que sucede en la realidad, lleva un componente político, lleva un componente social, lleva un componente económico, y eso no lo podemos perder de vista. Así hay que analizar la situación. Entonces, esa prácticamente es la unidad número uno. En la unidad número dos, que estamos trabajando, el módulo 2, que se llama Historia Económica Reciente de Salvador, pues básicamente nosotros le damos otra vuelta a esta temática. Prácticamente vamos a hablar de modelos económicos. Si ustedes se percataron, en el primer contenido de la semana uno, se llamaba la República Cafetalera, el modelo agroexportador. Ese es el primer tema, y de ya de entrada ese es el tema para que lo tomemos como punto de partida ya, ¿verdad? Ese es el primer tema que vamos a con el cual nosotros iniciamos el módulo número 2, ¿verdad? El modelo agroexportador. Entonces, en primer momento, si la unidad se llama Historia Económica Reciente de Salvador, en este módulo básicamente vamos a hablar de modelos económicos. La pregunta es, ¿qué es un modelo económico? ¿Verdad? Ese es el punto con el cual nosotros deberíamos iniciar el módulo. Preguntándonos, ¿qué es un modelo económico? Ustedes no sé si han escuchado hablar ahora, un modelo económico neoliberal, que modelo económico capitalista y todo, ¿verdad? Entonces, prácticamente cuando nosotros hablamos de modelos económicos, estamos hablando a una forma de cómo se organiza la economía de un país, ¿verdad? A esas políticas económicas de un país. A eso se le llama prácticamente un modelo económico. Es decir, que responde a una planificación, que responde a una organización, que tiene componentes, que es sistematizado, ¿verdad? Ese es un modelo económico. Entonces, es interesante el punto, ¿verdad? Del modelo económico, porque aquí nos va a ayudar a entender. En el tema uno era modelo económico del exportador. Esta semana que estamos finalizando, lo que ya ingresaron a la plataforma, si ya lo hicieron, ¿verdad? Se llama el modelo económico ISI, es decir, modelo de industrialización por sustitución de importación, y es donde prácticamente el encuentro, la reunión de este día, prácticamente va a abarcar dos temas, y que 2 semanas, si queremos decir. La semana uno, que es el tema del modelo del exportador, y cómo del modelo agroexportador se hace una transición al modelo ISI, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante que vamos a trabajar, ¿verdad? En este día, ¿verdad? Por eso es bien interesante saber también si tienen alguna pregunta ustedes, o algún comentario relacionado con la semana uno o con el tema de la semana 2, para luego iniciar ya directamente al desarrollo de los contenidos. Así que dejo en este momento el espacio para saber si hay preguntas o dudas sobre la semana uno, la semana 2, por parte de ustedes.
Los escucho. No hay pregunta, quizás, licenciado. No hay pregunta, ¿verdad? Vaya. Muy bien, si hay algunas preguntitas, en el transcurso de la sesión, pues me van diciendo, ¿verdad? Vaya, si no hay preguntas, pues paso a lo siguiente. La pregunta aquí vamos a dinamizar nosotros. ¿Me dicen si están viendo una presentación todavía? Sí, se mira. ¿Sí? Sí. Vaya, perfecto. Entonces, básicamente, vamos a hablar nosotros del modelo económico del exportador, ¿verdad? El modelo económico del exportador, que es el primer modelo económico que se implementa en el país. Eso es bien interesante que lo agarremos como dato, ¿verdad? General, ¿verdad? Pero prácticamente tenemos que tomar en cuenta algo interesante. Voy a presentar otra imagen. Mira, esta que quiero presentar. Vaya, aquí hay algo importante que tenemos que estar nosotros tomando en cuenta. Lo primero que tomar en cuenta está esto. No. Me dicen si están viendo la presentación de una imagen de una línea de tiempo. Sí. Sí, vale, perfecto. Vaya, Sí, fíjense señor. bien. Va, perfecto. Lo que quiero ubicar es lo siguiente. Fíjense que obviamente, en este tema de la República Cafetalera, en esta unidad número 2, prácticamente lo importante es que tenemos que saber cómo es que surgen las cosas. O sea, de una u otra manera tenemos que nosotros saber un poco de historia. Cierre. Un poquito de historia. ¿Por qué? Porque hay que saber de dónde venimos, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo les planteo a ustedes unas 4 o 5, unas 6 datos que tienen que ver con la historia salvadoreña. Y yo, bueno, esta es una presentación, una imagen que yo se les he compartido aquí. Mamá. Una presentación que yo le he puesto hacia la Constitución de la República Cafetalera, es porque hay datos bien clave, hay datos históricos que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Y los años clave en la historia salvadoreña para hablar del café son prácticamente estos. Digamos, 1821, todos sabemos que en 1821 se da la independencia de Centroamérica, es decir, Centroamérica se separa de España, ¿verdad? Hay un punto de quiebre prácticamente en la historia de Centroamérica como tal, pero hasta ese momento, de cuando se da la independencia de Centroamérica, no hay como digamos, un El Salvador, no hay un Guatemala, no hay como tal un país como que se llame Costa Rica o Honduras, sino que lo que hay básicamente, lo que tenemos prácticamente es una provincia. Es una provincia, y esta provincia nosotros la vamos a llamar provincia añilera, ¿verdad? Que luego ya voy a compartir un video con ustedes para que lo puedan visualizar, y ahí prácticamente nos va a ilustrar de qué estamos hablando cuando nosotros decimos provincia añilera. Pero luego va a pasar de esa provincia añilera a la hacienda cafetalera, ¿verdad? Es decir, un juego de palabras allí,
que hay que entender qué es una provincia, qué es una hacienda cafetalera. Entonces, el punto que vamos a iniciar nosotros, esta presentación, esta línea de tiempo es 1821, vamos a decir que será la independencia de Centroamérica. Centroamérica se independiza del reino español prácticamente. Ahora bien, pero qué pasa después de 1821? ¿Cómo quedamos nosotros? Pues quedamos con una provincia. Es decir, siempre la idea era que había alguien en el poder. Y entonces allí se forma lo que se llama la provincia centroamericana, así, ¿verdad? Provincia centroamericana, que va a tener su sede, luego se forma el Estado centroamericano, ¿verdad? Donde prácticamente tiene su sede, ¿verdad? En Guatemala. Por eso van a ver ustedes que Guatemala tiene mucha importancia histórica, porque prácticamente Guatemala fue la capital política de Centroamérica en ese momento. Entonces, de 1821 hasta 1840, prácticamente no había, no, hasta, perdón, 1839 no había directamente no existía como tal un El Salvador todavía. Hasta que 1840, si ustedes se van percatando aquí en las líneas de tiempo, las fechas, casi 20 años, ven ahí, casi 20 años, ¿verdad? Es donde se dan procesos históricos en lo que tiene que ver El Salvador. 1821, vean más tarde, casi 1840, El Salvador se declara un Estado independiente. Y este punto me gustaría que hacerle hincapié, ¿verdad? Porque en El Salvador prácticamente, si ustedes ven, aquí hablamos de una independencia en Centroamérica, pero más adelante, aquí en el 59, vean, dice, El Salvador se declara república independiente. Es decir, hasta aquí prácticamente, aquí no habían estados todavía, pero ya en 1940 El Salvador ya, y aquí tiene que ver la lucha de los terratenientes, tiene que ver la lucha de los liberales, ¿verdad? En El Salvador que por la cuestión de los impuestos, El Salvador siempre pagaba a Guatemala los impuestos y todo, entonces la idea era independizarse, ya no pagar impuestos a Guatemala, sino que quedarse con los impuestos aquí en El Salvador. ¿Verdad? Entonces, esta parte es bien interesante porque aquí hablamos de que El Salvador se declara un estado independiente. Ojo, es un estado, aquí aparece aparece como El Salvador, ¿verdad? Como un estado separado ya de Guatemala, de la provincia centroamericana. Casi 20 años después, en 1959, El Salvador ya no solamente surge como un estado, sino como una república independiente y soberana, así como la conocemos nosotros. Y aquí es donde entra en juego, ¿verdad? El tema del café. ¿Por qué? Porque prácticamente para que exista un Estado, para que exista una república independiente y soberana como la nuestra, ¿verdad? Así, o sea, en teoría así somos, ¿verdad? En teoría prácticamente debe tener una base económica. Y aquí es donde surge prácticamente, cuando surge El Salvador como república independiente y soberana, es donde El Salvador, ya la república salvadoreña, nace ligada al cultivo y exportación del café, ¿verdad? Aquí donde ya prácticamente, bueno, El Salvador se independiza de Guatemala, obviamente tiene que tener un modelo económico, debe tener un propio gobierno, un propio tipo de Estado, y aquí donde ya se juega el tema también de la economía, debe que tener una economía. Y aquí, cuando surge prácticamente El Salvador como república, ya prácticamente aparece el café ligado a la economía salvadoreña como tal. Es decir, la base de la economía, más adelante voy a presentar otra imagen, donde dice prácticamente que el café, fíjense bien, el café se convirtió como el primer modelo económico, como una forma, una independencia real, ¿verdad? Con ese modelo económico basada en el café. ¿Por qué? Porque el café básicamente, quien lo estaba en manos, quien controlaba la exportación del café, eran salvadoreños. Se supone allí, entre comillas, ¿verdad? Eran la clase rica, los terratenientes, en ese momento salvadoreños en ese caso. Entonces, luego para 1840, 1860, incluso 1841, perdón, 1860, ¿verdad? Se impulsa el gobierno, ¿verdad? A través de, motiva prácticamente para que la gente comience a sembrar, comience a producir, comience a cosechar el café para una forma de promoverlo, porque la idea era de que el café daba riqueza, ¿verdad? Se llevó el momento determinado de decir que el café era como el grano de oro en este caso. ¿Verdad? Incluso ustedes cuando busquen en internet o cuando leen alguna información, dice que el café se titula, entre comillas, como el grano de oro. Es decir, porque en ese momento
daba ingresos. Mucha gente se hizo rica a costa del cultivo, a costa de la exportación del café en este caso. Entonces, pero como la idea era establecer el café como la base de la economía, para 1881 hay un punto de quiebre. Era necesario poner las condiciones, todas las condiciones para que el café pudiese funcionar como tal, pudiese generar ingresos económicos para el país. Y por lo tanto, desde el Estado se comienzan a establecer, ¿verdad?, las condiciones para que el café se cultive y se exporte en el caso. Y estamos hablando de 1881 y 1882 con las famosas reformas liberales, ¿verdad?, que tienen que ver con la forma de tenencia de la tierra en El Salvador. Entonces, hay un punto de quiebre al momento del café, la tenencia de tierra, es decir, cuando yo hablo de tenencia de tierra me estoy refiriendo a la forma cómo se poseía, cómo estaba distribuida la tierra en El Salvador, ¿verdad? Hay un antes y un después de la forma como estaba distribuida la tierra en El Salvador. Ahora bien, cuando hablamos de una república cafetalera, nos estamos refiriendo a todos y todas, nos estamos refiriendo de 1870 hasta 1900. Mira, prácticamente ese periodo nosotros le llamamos como el tema de la república cafetalera. Es decir, siglo completo, prácticamente años completos de donde prácticamente la agricultura se convirtió en la base de la economía salvadoreña. Ahora, pero ustedes pueden preguntar, pero ¿por qué ahora no, verdad? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta por ahí, alguien. No sé si hay alguna pregunta. Precisamente yo tenía esa curiosidad desde que comenzó a hablar del tema, porque ahora ya no, Digo, porque es porque, bastante obvio eso, esa decaída. exacto. ¿Por qué esa caída? Porque prácticamente aquí tiene que ver que las condiciones en Inglaterra, prácticamente 1750, comienzan a haber grandes cambios. Se da la revolución y la revolución industrial y comienzan a aparecer la parte de procesamiento de productos elaborados a base de industria. Entonces, el detalle está que antes del café, antes de estos años, 1840, 1859, cuando Salvador se declara como Estado independiente, la base de la economía no era el café en este momento, sino que era el añil. Entonces, ¿qué pasa con el añil? El añil es un colorante natural, ¿verdad? Que estaba en manos de comerciantes guatemaltecos. Entonces, luego se vendía aquí en El Salvador. Ve igual, El Salvador, por ejemplo, la mayor parte de El Salvador cultivaba el añil en este caso. Pero ¿cuál es el punto de quiebre aquí? El problema es que con la revolución industrial aparecen los colorantes artificiales como la añelina. Entonces, el producto con el cual se exportaba en El Salvador era el añil, que era el colorante natural. Pero imagínense ustedes, ¿cuánto imagínense? Bueno, aquí yo, Apastepeque, donde yo vivo, San Vicente, prácticamente fue uno de los centros de producción añilera. Pero para llevar el añil, por ejemplo, para sacar el añil y luego exportarlo para los puertos, eso era caro. Se tardaban días, meses. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía el transporte no estaba muy fluido en ese caso. Pero como ya con la revolución industrial aparece el tren, ¿verdad? Y en Asia, por ejemplo, aparecen los colorantes artificiales como la añelina. Y ahí es el punto de quiebre que hubo. Se buscó entonces que el añil ya no estaba funcionando como como base de la economía de El Salvador. Era necesario entonces buscar otro producto que lo viniera a sustituir. Y este es el café, que para 1859 ya comenzaba prácticamente a cultivarse en El Salvador. Y es con el presidente militar, ¿cómo se llama? Gerardo Barrio, que lo comienzan a promocionar, desde el Estado comienzan a promocionar para que la gente siembre café, que siembre café y exclusivamente solamente café. Ahora, el punto es, ¿por qué ahora ya no es la base de la economía el café? ¿Por qué? Porque prácticamente en su momento determinado, ¿verdad? El café, caen los precios del café, caen los precios del café. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que en un momento determinado el café era como, acordémonos que había guerra y todo, entonces la gente compraba más café, ¿verdad? El punto es que ya con guerra prácticamente la gente invertía más en armas. Y aquí prácticamente el contexto histórico
el contexto histórico en el cual es que se da el tema de la guerra, Estados Unidos entra en guerra ya en la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, entonces esos países que le compraban a El Salvador café, dejaron de comprar por invertir en la guerra. Y ahí hace que el café vaya en quiebre, ¿verdad? Era necesario también buscar otro producto que viniera a sustituir el café porque ya no estaban comprando a nivel internacional. No sé si responde a su pregunta, don. ¿Cuál es el producto que... Disculpe. Sí, Dígale. sí, compañero, no. ¿Cuál es el- Hable, disculpe, no, yo le interrumpí. vos dale. No, hable usted. ¿Cuál es el producto que prácticamente hace parte de la economía de El Salvador, si es que es un producto? En este momento, Sí, en este momento. don, no sé, alguien tiene otra pregunta por allí para ver si le puedo amarrar las dos respuestas. Sí, yo tenía la pregunta, ¿cuál es el modelo económico en la actualidad? Es el que mencionó que estamos estudiando en esta semana, el ISIS, Y que sí, es de sí, las importaciones y exacto. todo eso, que genera, bueno, a mi percepción, genera como una sociedad más consumista, donde es más, o sea, en lugar de tener más ganancias, el pueblo como que tiene más gastos Sí, sí, en sí, lo personal, ¿verdad? Pero exacto. bueno, Muy bien, vaya, voy a responder las dos preguntas que ustedes tienen. Yo tengo preparado otro material, pero esas preguntitas me interesan más las preguntas que ustedes hagan y que nosotros entre todos los podemos responder, ¿sí? Sí, yo creo que no me preocupa no desarrollar, poner todas las presentaciones que tengo, sino que me interesa esos datos que ustedes necesitan saber. Vaya, primero, respondo a la pregunta del compañero, de cuál es el modelo en este momento. En este momento no tenemos una economía basada en un producto de exportación como lo teníamos antes. Sí, acordémonos que teníamos añil, era un producto agrícola, café, un producto agrícola. Luego con el modelo Easy, con el tema de la semana número 2, que es el tema del modelo de importación por sustitución de importaciones, ya no era depender de un modelo agrícola, de un producto agrícola, sino que de varios productos agrícolas. La caña de azúcar, ¿verdad? Los productos algodón, por ejemplo. Es decir, con el modelo ICI se trató de diversificar la economía. La idea era que primero cayó el añil, aparece la añelina, hubo una competencia, se fue a pique el precio de la añelina. Entonces se buscó el café y el café igual. El problema que hubo con el café es que el café, el precio no lo ponía el salvadoreño, no lo ponían los salvadoreños, sino que lo ponía el mercado internacional, es decir, que había lo que se llama una fluctuación de precios. Nunca había un precio fijo del café. En la historia salvadoreña, de toda la historia, el café nunca estuvo un precio fijo, sino que de repente los productores, por ejemplo, vendían, ahora, por ejemplo, vendían el café, un quintal de café en $100, pero mañana ya estaba a $200, por ejemplo. Entonces alguien puede decir, hubiera vendido el siguiente día, ¿verdad? Pero era esa fluctuación de precios es la que llevó a pique El Salvador, ¿verdad? Con el café, porque no hubo un precio fijo, sino que dependía del mercado. Solo para que tengan una idea, si iniciaba una guerra, el café bajaba. Entonces, ese juego de precios es lo que llevó a la quiebra, lo que es el precio de la producción del café. Ahora bien, ¿cómo se llama el modelo económico que tenemos en este momento? Decirles que el modelo económico que tenemos en este momento no es un modelo basado en un producto de exportación, es decir, un producto de exportación agrícola, sino que para que ustedes tengan la idea, el modelo económico que tenemos en este momento se llama modelo económico de promoción y exportación de recursos humanos. Ese es el modelo económico que tenemos ahora. Si ustedes estudian, si ustedes buscan los informes de la CEPAL, ustedes estudian los datos de la ONU, por ejemplo, ¿verdad? Van a se dar cuenta de que cada año la ONU está sacando prácticamente su informe de económico de cada país, de desarrollo económico de cada país, y allí prácticamente el modelo nuevo que tenemos nosotros, el que está en este momento, es modelo económico de producción y exportación de recursos humanos.
Por eso decía, ya no es un producto agrícola que estamos exportando, sino que es personas las que estamos exportando. Y en eso se basa prácticamente el modelo económico que tenemos. No sé si me estoy dando a entender con este modelo económico. Es el que tenemos en este momento. No dependemos de un producto así elaborado, sino que de nosotros mismos dependemos. Por eso van a ver ustedes que en El Salvador, ¿por qué no se detiene la migración? Porque el modelo en eso consiste, en dejar que la gente que se vaya, sacar a la gente del país para que vayan a mandar remesas familiares. Ese es el modelo económico que tenemos en este momento. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, no es una realidad, es una realidad social, ¿verdad? Sí, Es la claro. realidad social del poder. O sea, prácticamente todo ese es el tema del que se habla y se ha hablado todo El Salvador siempre. Bueno, estos últimos 15 años, quizás, o 10 años. Sí, perfecto. Ese es el tema y por eso nosotros decimos, bueno, ¿será que, por ejemplo, El Salvador puede detener la migración? No, es decir, el gobierno no puede detener la migración. Si ustedes ven las noticias, escuchan la radio, ven los informes de migración, se van a dar cuenta que siempre miles de personas salen todos los días por la frontera de El Salvador y eso no se puede detener. ¿Por qué? Porque ese es el modelo económico que tenemos. Entonces, detener la migración es como decir, nos vamos a la quiebra, pues, porque nosotros dependemos, ustedes bien saben que tienen familiares en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Entonces, todas esas remesas que se mandan, que es el tema, luego hay un tema también que tiene que ver con las remesas, lo vamos a abordar en su momento, pero todas esas remesas que mandan los migrantes prácticamente es lo que mantiene la economía salvadoreña. Bien, no sé si esa responde a la pregunta, compañero, don. No. Sí, voy a llamar. Sí, Sí, licenciado. sí. En cuanto al modelo, sí, pero Sí. yo voy a hacer otra pregunta, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué tenemos ese modelo de producción y exportación de los recursos humanos si creo que somos una nación, todavía podría producir algo en beneficio de toda la población para la exportación? O sea, no, ¿por qué ver la migración a ley de que no se puede detener? La migración Ujú. se origina por causas sociales, políticas muchas veces. O sea, ¿por qué no crear mejor la atmósfera de protección, seguridad, empleo en este país, en lugar de buscar empleo, refugio en otro país? Ujú. Vaya, lo que sucede es algo importante. Las condiciones, acordémonos que para que haya un nuevo modelo económico o para que haya nuevas formas de producir en un país, es necesario crear las condiciones internas, ¿verdad? Condiciones internas. El café, por ejemplo, no necesitaba tanta estructura, por decir así, no necesitaba fábrica, sino que solamente era la tierra, ¿verdad? El uso de la tierra es la que estábamos explotando. Entonces era la tierra, la tierra, la tierra. Entonces el recurso era la base, la materia prima en la tierra prácticamente, ¿verdad? Ahora, pero con el modelo económico que estamos trabajando en esta semana, el modelo EASY, las cosas cambian, porque ahí se invierte en infraestructura, ¿verdad? Ahora bien, por qué, por ejemplo, no se hace que en El Salvador se produzca un producto que sea como el que dé el fruto, ¿verdad? Como salvadoreño. Ah, ¿por qué? Porque acordémonos que los que tienen el poder económico en el país, pues no es la idea esa de ayudar a la gente, sino que es una ganancia que ellos ven, ¿verdad? Y ellos ven, por ejemplo, con la exportación de productos industrializados, por ejemplo, es donde ellos ven prácticamente la ganancia para ellos, no para nosotros en este caso. ¿Verdad? Ese es el punto. Entonces, imagínense ustedes, un empresario, ustedes van a las maquilas en Soyapango, van a San Bartolo o Ilopango, van a Comalapa, por ejemplo, y usted cuando va a ver aquellas grandes, ¿cómo se llama? Galeras de las empresas, prácticamente usted dice, ¿y aquí qué están produciendo? ¿A qué se llama una maquila? Prácticamente la maquila es donde usted, por ejemplo,
usted en una maquila, básicamente, usted aprende a poner botones, por ejemplo, se especializa en poner botones. Usted, por ejemplo, se especializa en poner la marca al pantalón, o hacer un ojal al pantalón, o poner el zipper a un pantalón o a la falda, o poner los botones a la camisa. O sea, si ustedes ven prácticamente una cadena productiva donde usted no le dan la opción de decir, vaya, mire, usted especializa en hacer pantalón, vea, sino que usted especializa en poner la pretina al pantalón prácticamente. Entonces la cadena productiva se separa, es decir, se divide, que donde para hacer un pantalón participan varias personas. Entonces, eso no da espacio para que usted se pueda especializar y decir algo, ¿va? Por ejemplo, bueno, yo aprendo a hacer bien el pantalón y voy a poner una fábrica, voy a poner un negocio de pantalones, ¿verdad? Porque con la maquila eso es lo que se evita, que usted se especialice en aprender a hacer algo, sino que usted se especialice en hacer una parte de ese proceso productivo. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos los espacios, no generamos las oportunidades para generar un producto, valga la redundancia, un producto que nos genere ingresos a nosotros en este caso, ¿verdad? Y es a eso que se debe que nosotros, o sea, El Salvador como tal en este momento, y acordémonos que en este momento estamos en un periodo, un proceso que se llama globalización, el contexto histórico de la globalización, y en la globalización, nosotros como país, y eso es bien interesante, nosotros como país tenemos una función dentro de la globalización. ¿Cuál es la función? La función de la función de consumo, ser países consumistas, como decía el compañero, y esa es la otra pregunta que había, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, somos consumistas? Porque prácticamente en el juego de la globalización, los países se dividen ya no en países desarrollados, como antes hablamos por allá por 1950, las teorías del desarrollo. Ya no hablamos de países desarrollados o desarrollados, ahora hablamos de países consumistas y países productores. Y nosotros, por ejemplo, en la globalización participamos como países consumistas, no como países productores. No tenemos las condiciones en este momento para decir, vamos a producir un producto, ¿verdad? Y venderlo. ¿Verdad? Nosotros en nuestro contexto ahora internacional somos países que solamente consumimos lo que otros países están elaborando. ¿Verdad? Eso es el juego, ese es el ritmo que tenemos a nivel mundial, ¿verdad? Que nosotros somos países consumistas. Solamente estamos a que lo que nos den, lo que nos den, lo que nos den, y otros piensan, otros producen por nosotros. Nosotros lo que hacemos es nada más consumir lo que ellos nos mandan. Vea, difícilmente entonces las condiciones económicas y políticas, ¿verdad? No están para, como otro decir, un modelo económico nuevo, o hagamos un producto, inventemos un producto, aunque no está por demás decir, podemos inventar un producto que nos dé dinero, ¿verdad? Pero, o sea, las condiciones aquí, la gente en El Salvador, por lo mismo que dijimos, la situación social es limitada, pues, prácticamente. Y ahora, la materia prima que nosotros teníamos para producir, que es la tierra, ya la acabamos prácticamente, ¿verdad? Eso, si yo les digo aquí donde yo vivo prácticamente, la gente está sembrando maíz, frijol, ya casi haciendo hitos en las piedras, ¿verdad? Y ahí nace la plantita, gracias a Dios todavía. Los cerros están deforestados, ¿pero por qué? Porque ya el suelo ya no da abasto para eso, ¿verdad? No sé si explico dos respuestas a las dos preguntas que tienen los compañeros, o si hay algún comentario todavía más, lo pueden hacer. De mi parte, no, licenciado. Don Nelson. Por mi parte tampoco, no tengo preguntas muy bien explicadas. Vaya, perfecto, don Nelson. Si no, usted siempre ahí deténgame siempre, no se preocupen, que esté explicando, me detiene ahí, no importa. Y creo que eso es más interesante, sus comentarios, sus preguntas que ustedes están haciendo respecto a las temáticas que estamos desarrollando en la semana 1 y semana 2. Bien, entonces, seguimos con esta parte. Ya dijimos prácticamente, ahí son bien claves esos años, ¿verdad? Para entender cómo es que el café se fue convirtiendo prácticamente en la base de la economía en este caso, ¿verdad? Ahora bien, pero ¿cuál es el contexto, verdad? ¿Cuál es el contexto prácticamente en el cual el modelo económico agroexportador se dio, ¿verdad? En este caso. Entonces, de igual manera,
paso a hacer, a puntear, ¿verdad? Algunos elementos que tienen que ver con por qué el modelo del exportador se convirtió en un modelo prácticamente, es decir, cuáles fueron las condiciones, mejor dicho, con las cuales El Salvador se puso al día, ¿verdad? Con este modelo económico. Entonces, vamos a decir que existen varios motivos, ¿verdad? Por los cuales se dio el ingreso del cultivo de café en El Salvador. Y entre ellos, algunos ya los hablamos, ¿verdad? Se destacan, primero, la industria añilera, que fue el principal producto agrícola de la exportación, mostró signos de agotamiento por lo que hablamos, ¿verdad? Debido a la guerra civil interna en Estados Unidos. Esta guerra hizo que prácticamente Estados Unidos ya no compraba productos agrícolas, en este caso como el añil, y por lo tanto bajó el nivel de exportación o el número de exportación añilera en El Salvador. Ahora bien, además de eso, los comerciantes europeos aumentaron sus compras de añil proveniente de Asia, es decir, la añelina prácticamente. Es decir, y aquí tiene que ver la revolución industrial, es decir, era más barato comprar añelina que acaso llevar añil, por ejemplo, desde El Salvador, de Centroamérica, hasta Inglaterra, por ejemplo, para hacer para teñir la estela, ¿verdad? Prácticamente era más barato, básicamente, comprar la añelina que estaba elaborando en Asia ya prácticamente. Ahora también es importante tomar en cuenta que uno de los elementos por los cuales el cultivo del café va apareciendo es porque el aparecimiento de los productos químicos, es decir, ya la sustitución de la añelina, ¿verdad? Perdón, el añil por añelina prácticamente, más barato. Sabemos que esos precios son más baratos en este caso. Entonces esto hizo prácticamente que la demanda de añil en Europa bajara y lógicamente aquí la economía es donde se impactó. Además de esto, el cultivo del café aumentó la producción y sustituyó la producción del añil. Entonces, en ese sentido es bien importante que tomemos en cuenta nosotros esto. Estos son algunos elementos por los cuales El Salvador prácticamente se convirtió, asumió, mejor dicho, o retomó al café como la base de la economía salvadoreña en este caso. Bien, a ver, acá. Ahora, pero hay algo importante que no quiero que perdamos de vista, ¿verdad? Que si hay cosas que vienen a dar paso, usted sabe que de repente bien, hay cosas que se dan, ¿verdad? Para que se dé una situación. Entonces vamos a hablar en este momento de aquellos factores que influyeron en la consolidación del modelo agroexportado, ¿verdad? ¿Cuál es eso? Entonces vamos a decir que el café, de entrada vamos a decir que el café representó la base económica del primer proyecto nacional salvadoreño. ¿Por qué? Porque el añil, ya dijimos anteriormente, hace unos minutos, dijimos el añil era controlado por comerciantes guatemaltecos. El café básicamente era controlado por el sector comercio salvadoreño, es decir, quienes controlaban la producción del café directamente eran los salvadoreños. Y eso era como una forma de decir, bueno, este es un proyecto nacional, ¿vea? Un proyecto, algunos dicen, por eso he puesto una parte aquí que dicen que el café sentó la base de una verdadera independencia del país. Es decir, con el café como que nosotros nos independizamos prácticamente como tal porque asumimos con una economía fuerte, en este caso, basada en el café. Ahora, vamos a dividir los factores que influyeron para la consolidación del modelo económico del exportador, ¿verdad? En factores externos y factores internos. Entonces, uno de los factores externos, vamos a decir que es el cambio de la demanda de productos de exportación, es decir, del añil al café, ¿verdad? Ya explicamos eso, el hecho de la industrialización, el hecho de la revolución industrial, aparecen los colorantes artificiales, entonces ya el añil era necesario buscarle un sustituto, si queremos llamar así, y este se va a ver en el café, ¿verdad? Es decir, entonces el añil caen los precios del café, cae el volumen de la demanda del café y por lo tanto, del añil, y por lo tanto el café es el que está como reinando en ese momento allí. Y el otro factor externo tiene que ver con la consolidación de la revolución industrial, es decir, el aparecimiento de colorantes artificiales, ya aparecen las telecomunicaciones, ya aparecen los adelantos en la siderúrgica, los inventos en la siderúrgica, aparece el ferrocarril, el barco de vapor. Esto hace entonces que, digamos, ya el café era más fácil exportarlo para Estados Unidos, era más fácil exportarlo para Europa, ¿verdad? No así como antes se hacía con el añil,
que costaba, es decir, tanto, ¿verdad? Entonces, esta revolución industrial ha sido muy, muy clave en esta parte de que el café tomó bastante auge, ¿verdad? Las telecomunicaciones. En El Salvador, por ejemplo, en el periodo del café, de la República Cafetalera, se introducen las telecomunicaciones, los primeros teléfonos en El Salvador, se introducen los primeros vehículos en El Salvador, ¿verdad? El ferrocarril se introduce para mover los productos del café de una hacienda cafetalera a otra hacienda cafetalera. Era necesario tener una comunicación entre haciendas. Por eso van a ver que los ferrocarriles, el ferrocarril en El Salvador está prácticamente cerca de las famosas haciendas, ¿verdad? Pasa por la parte de San Salvador, pasa por la parte de aquí de San Vicente, de Zacatecoluca, hasta llegar a los puertos. ¿Por qué? Porque el ferrocarril en ese momento determinado no es solamente como un lujo, como andar paseando, sino que era con fines el transporte del café de una hacienda cafetalera a otra y llegar hasta el puerto prácticamente. Estas condiciones, estos inventos, si queremos llamar así, estos inventos prácticamente es lo que viene a influir, ¿verdad? Para que El Salvador se consolidara con una economía agroexportadora en este caso. Ahora, pero además de eso, fíjense bien, algo interesante. Hay factores internos y dentro de los factores internos que tenemos que hablar es que hay una relativa estabilidad política en El Salvador. ¿Por qué? Porque ya había una independencia de Guatemala, ¿verdad? Y ya para 1859 dijimos, El Salvador ya parece como una república, entonces ya hay un estado, ya hay un gobierno prácticamente propio, ¿verdad? Como tal, y eso hace que hay un grupo de familia que tiene el control político y económico en el país. Es decir, había como una forma de una base quizás que estaba administrando el país. Y eso, quieras o no, lleva también a lo que se llama la separación de iglesia-estado. Acordémonos que en un momento determinado la iglesia con el Estado eran juntos, la iglesia tenía injerencias en el Estado, pero con esta parte hay una separación de iglesia-estado y ahí aparecen las escuelas laicas. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte? De antes, quien tenía a manos la educación en la iglesia, pero cuando hay un rompimiento de esa iglesia-estado, entonces ya comienzan la parte de escuelas laicas y un montón de cosas por ahí. Ahora bien, otro factor interno, que aquí me voy a tener un poquito, es el cambio en la forma de tenencia de tierra y lo que tiene que ver con las reformas liberales de 1881 y 1882. Pregunto aquí y aquí quiero que me ayuden ustedes, ¿verdad? Aquí quiero que me ayuden ustedes. Quiero que participen, mejor dicho. ¿Saben ustedes cómo era la forma de cómo estaba distribuida la tierra antes del café? ¿Han escuchado hablar ustedes de eso? El primer año prácticamente hablaron sobre eso. No sé si recuerdan. No sé si recuerdan cómo estaba distribuida la forma de tenencia de la tierra. ¿Ahora me ayudan? ¿Tienen alguna idea de cómo la tierra estaba distribuida en El Salvador antes del café? Bien, bueno, si no hay comentarios, explico rapidito este tema de la tenencia de la tierra. En la tenencia de la tierra, básicamente, podemos hablar de un antes y un después de cómo estaba distribuida la tierra en El Salvador. Hablo ahorita del antes. Antes de que el café se consolidara como una economía, como base de la economía, la forma de la tenencia de la tierra prácticamente estaba básicamente dividido en lo siguiente. Habían tierras ejidales, tierras comunales. Entonces, las mejores tierras prácticamente estaban quizás en manos de las comunidades, como dice la gente. Pero entonces hablamos de que antes del café, la forma como estaba distribuida, cómo se poseía, mejor dicho, la tierra era tierras ejidales y tierras comunales. Ahora bien, ¿qué son las tierras ejidales? Bueno, las tierras ejidales eran tierras que se le entregaban a los pueblos
para su cultivo, es decir, eran tierras que no tenían dueño. Es decir, si queremos ver así, no podían heredarse, es decir, que correspondían a los pueblos como tal. Era, era como dicen, como dicen en la parte de Izalco, en la zona occidental del país, dicen que eran tierras del bien común, ¿verdad? Del común, es decir, como que eran tierras del pueblo, pues que no se podían vender, ni mucho menos se podían heredar de familia a familia o de hijo, de padre a hijo en este caso, sino que eran de la comunidad como tal. Esas en las tierras ejidales o los famosos ejidos. Si ustedes recuerdan en unos datos históricos o antecedentes históricos de algunas ventas de tierra, ahí dice, correspondía a los extintos ejidos, dice la gente. Es decir, era como que eran tierras que antes no pertenecían al pueblo, pero que después la gente se las fue haciendo propiedad privada, en este caso, si queremos llamar así. Entonces, esas son las tierras ejidales, eran tierras que eran dedicadas, destinadas al pueblo para que las cultivaran. No había dueño, no se podían vender, no eran de nadie prácticamente allí. Pero también había las tierras comunales. Las tierras comunales, ¿verdad?, eran entregadas a los pueblos de indios. Ojo con esto, eran entregadas a los pueblos de indios en este caso, ¿verdad? Para el sustento de la familia. Es decir, entonces el punto es que esas tierras comunales, ¿verdad?, que eran pertenecientes a los pueblos de indios, eran las mejores tierras que había en El Salvador y eran las más extensas que había. Entonces, estas eran de propiedad común igual, ¿verdad? Es decir, no tenían dueño. Entonces, los pueblos de indios podían cultivar, podían sembrar y lo que tenían era del común prácticamente, era para todos, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha, hasta antes, quiero que no olviden ese dato, antes de 1881 y 82, no existía la propiedad privada de la tierra en El Salvador. ¿Por qué? Porque todo eran del común, ¿verdad? Elegido eran tierras entregadas a los pueblos para el cultivo, ¿verdad? No se pueden heredar, eran propiedad común. Las tierras comunales, de igual manera, eran tierras entregadas a los pueblos de indios, ojo con esto de indios, y que eran propiedades comunales, si queremos llamar así. Pero, ¿qué pasa? El café es un producto que necesita grandes extensiones de tierra. Entonces, para cuando Gerardo Barrio comienza a promocionar, por ejemplo, cultivo el café, era necesario que la gente sembrara. Y muchos de estos pueblos de indios, muchos de estos pueblos querían sembrar prácticamente cuando el Estado promovió el café, que hicieron hacerse rico a costa de eso, ¿verdad? Pero el problema es que los pueblos de indios y esas tierras ejidales, la gente que vive en esas tierras ejidales, quiso sembrar, pero el problema es que ellos tenían tierra, pero no tenían dinero. Entonces, aquí se dio un mecanismo de concentración de tierra. ¿Por qué? Porque esas tierras de repente que pertenecían a los ejidos, o eran tierras comunales, la gente comenzó a venderlas. Y esas tierras se las entregaron a personas que tenían dinero, pero que no tenían tierra. Y ahí se da lo que llaman las reformas liberales de 1881. Esas reformas liberales de 1881 prácticamente vienen a cambiar la forma de cómo se tenía la tierra en El Salvador. Y después de que teníamos tierras ejidales y comunales, desaparecen, se extinguen esas tierras a través de las reformas de 1881 y 1882 y aparece la propiedad privada de la tierra. ¿Por qué? Porque al extinguir esos ejidos, es decir, si ustedes ven, al quitar prácticamente esas tierras comunales, la reforma del 81 y 82 prácticamente dejaron sin tierra a los indios y a los pueblos prácticamente. ¿Por qué? Porque se las dedicaron, se supone, para el cultivo exclusivo del café. Y así es que después de 1861, la forma de cómo se posee la tierra en El Salvador es haciendas cafetaleras, haciendas privadas, ¿verdad? Los latifundios y los minifundios. ¿Qué son las haciendas entonces? Haciendas exclusivas, tierras, grandes extensiones de tierra destinadas exclusivamente para el cultivo del café. Estamos hablando de las mejores tierras, es decir, esas tierras que antes eran del pueblo, del común, prácticamente pasan a ser a manos privadas. Se las entregaron a personas que tenían dinero, a extranjeros que tenían dinero, pero que no tenían tierra. Entonces, esa fue como la forma de promoverlo, ¿verdad? Decirle, mire, usted tiene dinero, inviértalo, le damos donde usted va a ir a cultivarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con los indígenas, que los indios, perdón, y con los pueblos, con los ejidos? Prácticamente se quedaron sin nada con esa reforma porque se los quitaron básicamente, ¿verdad? A través de mecanismos de las leyes que se establecieron y otros pueblos, otras personas que tenían sus propiedades,
¿verdad? Lo que hicieron fue hacer préstamos para cultivar el café y al no tener la solvencia para poder pagar ese préstamo, lo que hicieron fue entregar las escrituras y otra gente comenzó a acumular la tierra con grandes cantidades de tierra prácticamente en El Salvador. A eso se llama la concentración de tierra en pocas manos, ¿verdad? Porque los pueblos, las familias que tenían en su momento pequeñas parcelas de tierra, las tuvieron que entregar con el hecho de sembrar café y al no poder cancelar los créditos, prácticamente los perdieron. Y así como la gente en El Salvador tiene una pequeña parte de la población, tiene grandes cantidades de tierra y otros no tenemos nada, ¿verdad? Hay que pagar hasta el cementerio, como dice la gente ahí, para que lo entierre uno, porque no tenemos dónde, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? No, Liz. ¿Estamos bien? Bien. Tenemos 21 minutos todavía. Vaya, no sé si si no hay ninguna pregunta, quiero mostrarles las actividades que vamos a hacer También. Vaya, hay un video que tenía que ponérselos ahora, ¿verdad? Con la cual nosotros podíamos consolidar prácticamente lo que hemos hablado del modelo de exportador, ¿verdad? Entonces, voy a ir por partes, se los voy a ir presentando por partes, me dicen si escuchan el audio del video, porque aquí prácticamente nos da una base histórica de cómo pasa de una provincia añilera a una república cafetalera y cómo, por ejemplo, El Salvador se vino a convertir en un país prácticamente agrícola, en un país caficultor básicamente, y cuáles fueron los resultados. Lo interesante de esta semana 1 de la República Cafetalera es saber cuáles fueron las consecuencias de este modelo económico agroexportador. Ahora, antes que se me olvide, tenía esa idea ya, antes que me olvide se las digo, ¿por qué se llama modelo agroexportador? Si usted busca en internet va a decir, El Salvador se convierte en un modelo agroexportador. Pero ¿por qué hablamos de un modelo agroexportador? Ah, porque la economía depende de un producto agrícola, un solo producto agrícola, o es el añil o es el café, ¿verdad? Entonces a eso se llama modelo agroexportador, porque de igual manera El Salvador se convierte en un país monoproductor y monoexportador. ¿Por qué monoproductor? Porque solo produce café. ¿Por qué monoexportador? Porque solo exporta un único producto de exportación. Entonces, por eso es que Sabor tiene esa característica, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando esta parte, yo les voy a presentar un video. Me dicen si escuchan el audio. Es un poquito larguito, pero creo que tenemos tiempo para finalizarlo y con eso cerraríamos prácticamente la jornada, ¿verdad? Así que los dejo con este video, luego paso a la asistencia para que llevar el control de ustedes en encuentros sincrónicos. Bien, entonces, me dicen si escuchan el audio, por favor, me ayudan con eso porque, a ver, permíteme. Vale, me dicen si van a escuchar si van a escuchar el audio. La denominación de provincia viene de la colonia, se sigue adoptando después de la independencia, ¿no? Se forman las Provincias Unidas de... No sé si escuchan el audio, me dicen. Sí se escucha. Sí se escucha. Vale, perfecto, entonces los dejo con eso, pueden ir anotando algunos datos. Carlos López Bernal es un historiador que nos hace rapidito así un proceso histórico de cómo surge cómo pasamos de una provincia añilera, ¿verdad?, a una república cafetalera en este caso. Te pueden tomar apuntes, algunas preguntitas si gustan al final, las copian, las hacen y luego lo comentamos ahí luego que termine el video. Centroamérica.
y poco a poco se va a ir sustituyendo esa idea por la de estados incipientes, ¿no? La vida provinciana, por lo menos tal y como la relatan los viajeros de la época, es esa vida, digamos, muy marcada por lo cotidiano. Entonces, donde las personas en esa época todavía, digamos, sus preocupaciones más fuertes eran las ligadas al quehacer diario. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la economía de exportación pasó a ser cada día más importante en la vida diaria de los centroamericanos. Una vez estabilizada la situación política, la exportación se tornó en el fenómeno económico más importante. Las 5 provincias centroamericanas no pudieron mantenerse dentro del Pacto Federal, que necesitaba una base económica indispensable de sostenimiento. Tras los fracasos de los liberales por construir una nación sobre las bases federativas, se agravó el vacío de poder que supuso haber dejado el dominio español, iniciando una batalla entre grupos de dominio. El añil se había constituido en el principal vínculo comercial con España. Sus cultivadores y comerciantes eran personas muy influyentes, pues tenían las llaves para ingresar a los mercados europeos. Se da la independencia y el añil sigue siendo el principal producto de exportación. Se mantiene durante mucho tiempo, hasta casi finales del siglo XIX. Es decir, el añil va teniendo un descenso en las exportaciones, en los precios, en la producción, pero es muy pausado. Los guatemaltecos eran los comerciantes y exportadores del preciado añil. Por lo tanto, eran los intermediarios entre productores de El Salvador, Nicaragua y Honduras. Técnicamente es poco demandante, ¿no? Simplemente se necesita limpiar el terreno, esparcir la semilla, hacer alguna labor de cultivo. La parte más interesante es el procesamiento, que supone cortar el monte que le llamaban ellos, o sea, toda la parte verde, llevarlo a los sobrajes. Los sobrajes tenían, la parte fundamental era unas pilas donde con agua se depositaba allí el follaje, eso se dejaba fermentar, había todo un procesamiento hasta que despedía, esa era la expresión que los añileros usaban, despedía el tinte y terminaba, digamos, sacándose los panes. Era un proceso muy artesanal, de mucho conocimiento. De ahí aparece un oficio que va a ser muy cotizado en esa época, el oficio del puntero, que es el que determina el momento en que el follaje apilado ha alcanzado el punto de fermentación óptimo para que dé un buen tinte. El crédito era clave en el monopolio del comercio del añil que dominaban los guatemaltecos. Se ejecutaba, en la mayoría de los casos, a través de las habilitaciones, que era un préstamo que se otorgaba con una parte en dinero y la otra en mercancías, las que se pagaban en especies al cabo de un año. El año en que la cosecha de añil fallaba era un año de tremenda depresión económica. ¿Quiénes se beneficiaban? Pues yo diría que todo el mundo, claro. Algunos mucho más, otros mucho menos, pero difícilmente hacia 1840 podíamos pensar en una familia salvadoreña que de algún modo, directa o indirectamente, no hubiese recibido algún beneficio desprendido del añil. El acceso a la tierra estaba regulado de la siguiente manera. Las haciendas, que podrían haber sido heredadas. Los ejidos, tierras entregadas a los pueblos para sus cultivos. Las tierras comunales, dada a los pueblos de indios. Las realengas, grandes extensiones sin dueño. Luego de la independencia pasaron a ser terrenos baldíos. El año comercial del añil arrancaba con las ferias salvadoreñas, donde llegaba el añil que se procesaba en noviembre. Las ferias se desarrollaban en Chalatenango, San Vicente y San Miguel. Esta última era la más grande. Cada quien participaba según sus posibilidades, ¿no? Los grandes comerciantes, los hacendados, pues obviamente hacían transacciones muy altas. Campesinos, pequeños propietarios hacían transacciones menudas. Además de eso, era muy peculiar porque para esos años todavía nosotros no teníamos moneda. Entonces se traficaba con diversas monedas e incluso todavía se usaba mucho el trueque. Acá simplemente se intercambiaban productos calculando
un cierto valor. Según datos históricos, en 1872 se dio la producción más alta de añil, pero el precio fue decayendo. No era de sorprenderse de la búsqueda de cultivos alternativos. Aunque el café se había cultivado desde finales del siglo XVIII, su siembra y cultivo no había sido incentivada hasta que sustituyó al añil. Definitivamente, el cultivo y la producción cafetalera traerían consigo transformaciones fundamentales de tipo político, económico, social, cultural y demográfico al territorio salvadoreño. Con el café ya se tenían experiencias previas, por lo menos el caso de Costa Rica, que comienza a exportar café muy tempranamente. Ya para 1830 Costa Rica está exportando café, para 1850 su economía es boyante gracias al café. Aquí hay mucha gente que comienza a ver hacia Costa Rica y dice, bueno, ¿y por qué no probamos nosotros con el café? Habían dos problemas. Uno, no se conocía el cultivo, las técnicas de cultivo. Es muy diferente al añil, tanto en requerimientos de tierra, de mano de obra, de capital, de conocimientos. Pero además de eso está el problema del transporte. Transportar café es mucho más difícil que transportar añil, en el sentido de que hay mucho mayor peso, mucho mayor volumen en juego, ¿no? Se decía de que todas aquellas personas que se aventuraran a sembrar el café pues iban a ser beneficiados con una serie de exenciones. Entre ellas, por ejemplo, no iban a pagar impuestos de importación y de exportación de todo lo que necesitaran para poder sembrar el café. En El Salvador, las tierras aptas para el cultivo de café coincidían con las tierras comunales y ejidales, por lo que esto erosionó la propiedad indígena y al final surgieron reformas liberales de expropiación. Se fomentó la creación de caminos y la construcción de puertos para favorecer la movilización y exportación del nuevo producto. Entonces esto permite pues de que se abaraten los precios de los transportes y pues que ya no dependamos de Guatemala y de Honduras para hacer el transporte de los productos de exportación a nivel internacional. Los puertos del Pacífico incrementaron sus actividades. El Golfo de Fonseca era un ejemplo de éxito del nuevo comercio. Las líneas ferroviarias vinculaban a los centros de producción con los puertos del Pacífico. Por lo tanto, era símbolo de progreso contar con un ferrocarril. El café pues todavía no tenía los diferentes hibridaciones que tiene actualmente y se supone que los primeros variedades de café que se trajeron al país fuese el arábica pues y el café borbón. Los grandes exportadores de café eran gente influyente, capaces de dar golpes de estado, los que jamás permitirían a un gobernante mermar sus utilidades. Los cambios que se destacan a mediados del siglo XIX, la privatización de la tierra, la consolidación del Estado y la incorporación de las economías centroamericanas al mercado mundial. Las patrullas de la policía rural, porque también se creó un cuerpo de represión para obligar a la gente a trabajar, ¿sí? Y tenemos entonces pues de que estas leyes contra la vaganza, quisieran o no quisieran, las personas tenían que trabajar en estas fincas. Incluso hay un acuerdo pues que también decreta una ley en contra de las mujeres del mal vivir, ¿verdad? Porque también las mujeres tenían que contribuir al esfuerzo del café. Se crea una policía rural, ¿sí? Hay toda una cantidad de caporales que vigilaban que la gente se estuvieran trabajando, los mandadores de las fincas, porque una cosa son los mandadores y otra los caporales, que son los que distribuyen las tareas. También despuésito de los decretos de la extinción de tierras comunales y ejidales, se crean los jueces repartidores de tierra. Centroamérica cambió dramáticamente por las revoluciones cafetaleras de mediados y finales del siglo XIX. Hubo lucha entre clases sociales en aras de lograr el poder, pero también hubo racismo, expresado con el desprecio hacia los indios, negros y mestizos pobres. La tenencia de la tierra solo sirvió en algunos casos para favorecer
miembros de la clase política, ya sea los de pensamiento liberal o los de pensamiento conservador, nunca para favorecer a los más necesitados, al pueblo. Aquí se metía pues la leña para que se calentara, todo es de hierro forjado, y por las extensiones podemos ver que mínimo trabajaban 10 o 12 personas tirando las tortillas, mejor dicho las chengas, que tenían que de ser de buen tamaño. Entre 1870 y 1899, el liberalismo dominante en Centroamérica apuntaba a que el orden era la razón de ser del progreso, lo que se traducía en la necesidad de legislar en torno a la propiedad de la tierra y el suministro de la mano de obra. Este reordenamiento implicó la eliminación de la Iglesia como factor de poder económico y político. En 1879, el precio del café llegó a superar firmemente al precio del añil. Si en 1873 el café representó el 30,38% de las exportaciones, para 1879 había subido a 48,53%, mientras que en 1886 alcanzó un 56,12% y para 1894 ya se había elevado a un 76,16%. En un principio las fincas solo se dedicaban a sembrar el café, pero a medida de que estas fueron aumentando sus caudales, o mejor dicho, sus ganancias, en las fincas pues ya fueron incorporando los beneficios. Entonces ya las fincas pues hacían el proceso completo del café, sembrarlo, cosecharlo y beneficiarlo. En El Salvador, las tierras comunales se abolieron en 1882 por medio de la Ley de Extinción, que además establecía la manera de privatizar a través de las municipalidades. Los años siguientes serían fundamentales, pues con ello se desmantelarían los últimos reductos de los sistemas de tenencia de tierra indígena. La privatización de las tierras constituyó una nueva etapa de luchas entre campesinos y los grandes terratenientes por asegurarse el acceso a la tierra y la comercialización de los productos. El nacionalismo promovido por las élites fue adquiriendo la forma de un pensamiento antiindígena y anticlerical, con el propósito de mantener la ficción del ideal de progreso. La prosperidad de que se gozaba por el comercio del café en la región facilitó la introducción de valores y modas europeas como parte de un proceso de modernidad. La actividad intelectual y el sistema de educación actuaban a favor de la consolidación del Estado. Fue una tarea de forjar la ideología justificada del nuevo orden económico y social. El origen de la ficha fue una necesidad para los cultivos principalmente de café, porque en ese tiempo hubo escasez de moneda circulante para pagar los sueldos y eso. También las fincas estaban lejos de las ciudades y en tiempo de invierno no podían circular los vehículos. Otro factor también, que el campesino era desconfiado que le apuntaran en una libreta lo que hacía en el día, lo que le recibían. Él quería más práctico que le entregaran una contraseña, o lo que, por ejemplo, vale por un saco. Él cortaba 2 sacos de café y le entregaban 2 fichas o una ficha que decía vale por 2 sacos. Por ejemplo, aquí tenemos una ficha de las fincas Alexander de la zona de Nejapa. En el reverso dice el nombre de la finca y en el anverso tiene 4 reales. Esta ficha equivalía a 4 reales de trabajo recibido. Por ejemplo, podía ser que el corte de un saco costaba 1 real, entregaban 4 sacos, entregaban la ficha de 4 reales. En la mayor parte de las fincas, la ficha solo servía para comprar en la tienda de la finca o de la hacienda. Se llaman tiendas de raya o comisariatos. Entonces, allí ellos llegaban con su ficha a comprar
frijoles, a comprar una camisa, a comprar... Era prácticamente un mini súper que tenían ahí en las fincas en esa época. El cultivo del azúcar no se puede desvincular de aquella época. Este cultivo pudo haber llegado a Centroamérica después de haber ingresado al Caribe. Se tiene el registro de que desde 1532, en la zona de Cojutepeque, ya habían siembras de caña de azúcar. Ya se ensayaba con el dulce de panela. La caña de azúcar ha sido en historia nuestra uno de los grandes productos agroindustriales, juntamente con el café y con otros productos como el enequén, por ejemplo, que desapareció y que fue introducido en el siglo XX, mientras que la caña de azúcar para mí es el producto en la historia nuestra más antiguo de los importados de Europa que tomó importancia. O sea, el primer gran producto agroindustrial en la historia nuestra es la caña de azúcar, de los productos que fueron traídos de Europa, porque aquí no existía la caña de azúcar. Ahora se ocupan los trapiches modernos de hierro. Vaya, voy a cortar ahí el video hasta allí porque ahí tiene que ver con el otro tema que vamos a ver en esta semana que viene, ¿verdad? Si ustedes se percataron, prácticamente Pérez Escalante, prácticamente ese historiador hace un buen análisis histórico de cómo el café se impone como el grano de oro, como la base de la economía de El Salvador, ¿verdad? Y sustituyendo al añil, ¿verdad? Entonces vean lo interesante allí, que el café no solamente viene a cambiar toda la parte de la cara del sabor, si queremos ver así físicamente, sino que también viene a cambiar toda la parte política, la parte económica, la parte social, y de ahí hasta viene a cambiar, por ejemplo, las clases sociales. Con el café se viene a consolidar una nueva clase social que nosotros le vamos a conocer como la oligarquía cafetalera, que son grandes empresarios, grandes ricos, ¿verdad? Muchos de ellos son extranjeros, ¿verdad? Y que tenían dinero y venían a invertir en El Salvador, aprovechando el contexto del café. Y de ahí surgen algunas categorías, por ejemplo, sociales nuevas, como por ejemplo peón, ladino, jornalero, campesino, ¿verdad? Que son bien interesantes que ustedes, cuando estén estudiando esta parte de la República Cafetalera, lo tomen muy en cuenta. El ladino, el peón, el jornalero. Es decir, aquellas personas que tenían tierra y con la reforma del 81 unos las perdieron, otras se las quitaron. Entonces, prácticamente esa gente se quedó con la mano de obra para sobrevivir en este caso y le quedó nada más que en las tierras que antes eran de ellos, les tocó nada más ir a vender su mano de obra. Esa es una de las consecuencias, un impacto social que tiene el modelo agroexportador en El Salvador. Bien, yo me quedaría hasta acá con este video, que si se lo planteé en la plataforma, pero creo que algunos no lo habían visto, así que queda ahí. Solo pasaría a pasar la asistencia ahorita para llevar el control de ustedes, ¿verdad? Para el control de los encuentros sincrónicos. Solo me dicen el nombre, yo me quedé hasta aquí, ¿verdad? Bueno, solo invitándolas a que trabajen en la plataforma en la semana 2. El tema se llama modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que es la continuación, ¿verdad? El siguiente modelo económico al modelo del exportador. La idea es, hasta donde corté el video, si ustedes se percataron, ya hablaba de la caña de azúcar, ¿verdad? Entonces la idea era, bueno, si el café también ya no nos da riqueza, ya no genera mucho ingreso para sabor, busquemos otra alternativa que ya no dependa de la agricultura, sino que dependa de productos industrializantes. Y ahí la propuesta es el modelo ISI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que tiene que ver con la diversificación también de la economía. No depender del café, sino que vender caña de azúcar, vender algodón, ¿verdad? Y ese es otro tema que vamos a ver la siguiente semana. Bien, entonces solo paso a pasar asistencia. Me dicen, solamente mencionan el nombre. Lo que necesito es que me digan, perdón, de la sección que son, ¿ve? Y cada quien que vaya mencionando se va desconectando porque hasta aquí cerraríamos y no hay ninguna pregunta de ustedes. Brian Nilsson, ¿de qué sección, Brian? Jota. Vaya, perfecto, Brian, muchas gracias por asistir. Daniela Fernanda. De la sección K. Perfecto, Daniela, muchas gracias.
Niña Blanca Luz. Sección I. Sección I. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Gracias por su apoyo, Niña Blanca. A ver, Cristian Jonathan. Sección L. Sección L, muy bien, gracias, Cristian. A ver, Moisés Orlando. Sección I. Perfecto, Moisés, muchas gracias por asistir. Buenas noches. Buenas noches. Nelson Daniel. La sección J. Perfecto, don Daniel. Ahí estamos pendientes, don Daniel, con usted. Bueno, espero que pase una feliz noche. Bueno, gracias. Cuídese mucho, don Daniel. Bueno, gracias, igual. Buenas noches. Steven Salvador. Sección J. Perfecto. Gracias, Steven Salvador. Buenas noches, Liz. Buenas noches, cuídese mucho. Elizabeth Rivera. Sección L, licenciado. L. L, sí. Perfecto. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, esa mañana, esa hoy. ¿Qué te la voy a dar? Mañana. Cuando se Wendy. Wendy, ¿qué sección? Sección K. Bien, Wendy, muchas gracias por asistir. Buenas noches, profesor. Gracias por la buenas clase. noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por asistir y por estar pendiente de la clase. Carla Alexandra. Carla. A ver, sigamos con otro. Henry Fernando. Buenas noches, licenciado. Yo soy de la sección J. Muy bien, Henry. Muchas gracias por estar pendiente de las clases hoy. Diga. Sí, me disculpo por entrar un poco tarde y no participar, pero es que salí bien tarde del trabajo, pero sí he estado pendiente. No se preocupe, yo incluso ya después voy a comenzar a grabar la clase y se la voy a colocar en la plataforma hoy. Ahí le puede ver también. Le agradezco, licenciado. Le agradezco mucho. Bueno, Bendiciones. Feliz noche. Gracias, bendiciones. Buenas noches. Manuel de Jesús. De la sección I, licenciado. Sí, muy bien. Gracias, Manuel. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Douglas Otoniel. Buenas noches, licenciado. Soy de la sección I. Sección I. Perfecto. Gracias, Douglas. Bueno. Eduardo Morales. Buenas noches, licenciado. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Soy de la sección J. Sección J. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a usted por la clase. Bendiciones. Bueno, cuídese. Mario Ernesto Campos. Mario Ernesto, ¿de qué sección? Galia Angélica.
Hola, buenas noches. Soy Buenas sección noches. J. Sección J. Gracias por la clase. Y disculpe, Bueno, maestro, que diga, entré un diga. poco tarde porque venía del hospital con mi mamá. Ajá. Ah, no se Así que preocupe, por eso. Gladys. Yo voy a grabar la clase y se la voy a colocar en la plataforma. Ahí cuando ustedes tengan tiempito, ahí lo pueden visualizar, oye. Y cualquier cosa, igual en el grupo, ahí estamos pendientes también. Por cualquier consulta o duda que tengan sobre las tareas de la semana 1 y semana 2 también, ¿verdad? Sí, gracias, maestro. Buenas Bueno, noches. buenas noches, Gladys. Cuídese mucho. Gracias. Bien, Carlos Alexandra. Gracias. Carlos Alexandra. Está por ahí. Y Mario Ernesto. Bueno, entonces agradecerle a cada uno de ustedes por la asistencia.